Que el Señor los bendiga y bendiga a la congregación, que bendiga a todas las personas que el Señor quiere que escuchen su palabra, que el Señor quiere que sean bendecidos a través del amor de los hermanos hacia ellos, del acompañamiento, del consuelo. Que podamos ser esa luz en medio de la oscuridad, que pasemos de no solo hablar acerca de los problemas del mundo, sino que podamos llevar algo de solución a los problemas del mundo, porque sabemos que esa responsabilidad no recae sobre nosotros directamente, sino sobre lo que hace la palabra de Dios cuando es escuchada, cuando es predicada, como es enseñada. Así como lo hacía Santiago. ¿Y qué era lo que hacía Santiago con su congregación? Les mostraba lo que significa de verdad darle vida, darle luz, darle lumbre a la fe. Que la fe fuera manifiesta en las obras de amor por las personas, que la fe fuera manifiesta en ese control de la lengua que solo tiene el Espíritu Santo, que la fe sea manifiesta por la sabiduría con que se habla, con que se vive, una sabiduría que viene de lo alto y no la sabiduría terrenal y diabólica que el mundo nos ofrece. También una fe que se ve a través de el trato que le damos a las personas sin hacer acepción entre ellas, ni porque sean ricos ni porque sean pobres. Y en todos los aspectos de nuestra vida, una fe que está sujeta al Señor. Si Dios quiere, si Dios lo permite, si nos abre puertas. Y todo eso combate la autosuficiencia a la que muchas veces nosotros somos como dados a hacerlo. Yo puedo, yo soy capaz a mi manera. No, a la manera del Señor. Y bueno, porque Dios nos dio la vida, porque Dios lo ha permitido, llegamos hoy al capítulo 5 de Santiago. Y sorprende ese tono enérgico y profético con que Santiago se dirige a un grupo específico de personas. Y esas personas son los ricos. Vamos entonces a ver qué es lo que tiene la epístola de Santiago para los ricos. Capítulo 5, versículos 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Mi Señor, ay, Padre, qué palabra tan difícil de llevar. ¿Cómo manifestar esto, Señor, sin que rompa los tímpanos de muchas personas? Pero es tu palabra, Señor, y tú tienes motivos y circunstancias muy especiales que enmarcan esta enseñanza. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo usándome, poniendo, Señor, tus palabras en mis labios, para que todos nosotros, como el cuerpo de Cristo, seamos edificados, seamos, Señor, enseñados y corregidos. Te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien,
oíd ahora ricos, llorad y aullad. Levanten la mano los ricos de esta congregación. ¿Y por qué no veo ni una manito levantada? ¿Será porque dice que llorad y aullad? Entonces levante la mano el que conozca a una persona más pobre que usted. Todos conocemos a una persona más pobre que nosotros, ¿cierto? Entonces este mensaje es para nosotros. Porque en alguna medida tenemos una condición diferente a muchos. Pero vamos a ver, que es que aquí Santiago no está hablando a los ricos porque son ricos, no. Ahora, él sí en este momento está hablando de una clase aparte, de una clase determinada, pero está hablando de unos ricos opresores, de unos ricos que no solo tienen riquezas mal habidas, sino que le dan mala utilización a las riquezas que han adquirido. Y lo cierto es que cuando los ricos conforman clases, llámelo como sea, eso ejerce un poder perverso sobre las clases más pobres. Y ahí es donde los pobres levantan clamor para que el Señor aplique justicia. Y cada que una persona le clama al Señor, el Señor escucha. Entonces vamos a mirar la triste condición de estos ricos opresores. Y vamos a repetir de los versículos 1 al 3 para que esto nos quede, pero muy, muy claro. Entonces vamos a ver por qué es que estos ricos deben llorar, porque ese es el llamado. Oigan ahora, ustedes ricos, lloren y aúllen. Lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre vosotros. Está en el versículo 1. Porque vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Entonces, aquí Santiago, si nosotros sacamos esta palabra de su contexto, diríamos, bueno, pero ¿cómo así que este amoroso pastor que estaba diciendo que la fe cobra vida cuando yo no hago acepción de personas, ahora dice semejantes palabras contra un grupo especial, contra unos ricos? No, en este caso no lo está diciendo sino contra ellos, pero sabemos que tienen una condición muy, muy especial. Y no está diciendo que sea mala la riqueza, que sea malo el dinero, sino que invita a mirar en condiciones muy especiales qué es lo que añade pecado a esa riqueza, porque no es el dinero en sí mismo. Entonces, vemos aquí 3 aspectos muy especiales en los cuales estas personas centraban sus riquezas. ¿Y cuáles son esas como aspectos especiales? El grano, la comida. Pero, ¿qué le pasa a esa comida? ¿Qué es lo que le va a suceder a esa comida? Que se pudre, se daña, se pierde. ¿Qué más hay? Vemos una ropa, entonces vemos una ropa que por más que el rico tenga con qué mandar a confeccionar los diseños más exclusivos, lo que se ve aquí es la impotencia, la incompetencia del rico para frenar el trabajo que hacen las polillas sobre la ropa, porque se la comen, sea muy fina o sea menos fina. Y un tercer aspecto que vemos nosotros es el oro y los metales que se oxidan. Nosotros sabemos que el oro y la plata no se oxida, como por ejemplo una aleación como el aluminio o el acero, no le pasa nada, pero lo que aquí está mostrando Santiago es que sufre deterioro y que finalmente no valen nada. Pero miren esto,
cómo estas cosas que pueden ser una bendición cuando una persona las tiene, tengo mucha comida, tengo ropa muy hermosa y tengo unos metales preciosos que me pueden asegurar la vida de aquí en adelante y puedo vivir muy tranquilo, cómo Dios utiliza esas mismas riquezas para que se conviertan en maldición, en testigo para el día del juicio para estas personas que los poseen. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros porque ya leímos la porción completa, pero si solo tuviéramos esos versículos, nosotros quedaríamos como mirando desconcertados. ¿Por qué? ¿Por qué a los ricos aquello que los vuelve ricos, hoy esas riquezas se vuelven contra ellos? ¿Por qué esas riquezas inclusive los consumen como fuego? Porque es muy clara la palabra, se devuelven contra ellos de tal forma que los puede destruir por completo. Y es que todos tenemos un juicio seguro, mis amados, y a veces cuando estamos muy bien, cuando de pronto no tan ricos, ya sé que ninguno puede levantar la mano porque ni sus acciones, ni su cuenta bancaria, ni nada de eso lo certifique como un gran magnate, pero sí tenemos siempre más que otros. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos un juicio seguro y la bonanza que tengamos en determinado momento no nos exime de darle cuentas al Creador. Y entonces, ¿qué nos debe quedar muy claro hasta este punto? Que esto no es una condena contra los ricos por la riqueza en sí misma, sino por la forma como esa riqueza fue adquirida y la manera en que fue o es gastada, en qué la han empleado. Entonces vamos a mirar esas dos características que hacen que este grupo de ricos opresores tengan que llorar y aullar porque se les va a venir la calamidad encima. Entonces nos habla en los versículos 4 y 6 que el dinero de estos ricos es un dinero mal habido. Versículo 4, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, él nos hace resistencia. Entonces, ¿cómo han conseguido esas riquezas de las que hoy están como tan orgullosos, tan contentos? Apropiándose del dinero de aquellas personas que les han ayudado a construir. Entonces vamos a mirar esa retención de salarios, por qué es pecaminosa y por qué hoy se nos hace como extraño, porque nosotros hoy lo normal es que trabajemos por semana vencida, creo que le pagan semana anticipada, y si no me dicen para yo pedir empleo allá, quincena, mes, a veces hasta por utilidades, y esas utilidades a veces se esfuman, como que se pierden, como que no se ve, sino que el dueño obtiene alguna rentabilidad, pero las personas la ven simplemente pasar y no la perciben. Entonces, es una retención de salarios. Y vamos, así sea brevemente, a mirar aspectos en los cuales la Biblia destaca este tema, porque es que Jesús siempre fue respetuoso de la propiedad personal, de la ganancia propia, nunca lo condenó. Inclusive no condenó ni siquiera los intereses. Cuando le dijo al siervo inútil que enterró por allá la plata y le dijo, ¿por qué no se la diste a los banqueros si al menos me hubieran dado algo de intereses?
De lo que está hablando es que hay muchas actividades que son lícitas y que implican rentabilidad para alguien, pero eso sí, sin que esto llegue a niveles de usura, o pagar unos salarios sin que esos salarios sean salarios completamente de hambre que no le permitan a la persona vivir. Entonces Jesús siempre fue respetuoso de la propiedad privada, de la ganancia. Y la Biblia toda, cuando uno la lee, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que condena es la adquisición de las riquezas por medios ilegales o para propósitos que son incorrectos. Y el problema es que cuando esos propósitos los determina el supuesto dueño del dinero, corre un riesgo muy grande de hacer lo contrario a aquello para lo cual el Señor ha dado esa provisión de riqueza. Entonces, miremos en Deuteronomio 24, 14 y 15, cómo habla Moisés acerca de lo que es el salario del obrero. Y le dice: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Entonces, en ese tiempo, y hay parábolas acerca de eso, en ese tiempo la persona salía a trabajar, en la tarde cuando terminaba su jornada le pagaban el salario de ese día, porque entre otras cosas ni siquiera tenía garantía de trabajar al día siguiente. Así que no se le podía retener el salario, porque entonces ¿con qué iba a llegar a la casa? ¿Con qué iban a comer? ¿Con qué iban a vivir? Recordemos que no habían semanas, ni quincenas, ni meses para el tema de los salarios, ni había contrato. No había un contrato, no había una justa causa de terminación del contrato, no había un preaviso, no habían todas esas cosas que hoy conocemos. Entonces, trabajo realizado, trabajo pagado. No le retengas el pago a tu trabajador, porque le va a hacer falta, porque vive de lo que trabaja día a día. Eso era lo que decía. Entonces vemos el interés de Dios en no oprimir al pobre y al jornalero, no oprimirlo por parte de aquellos que tenían el poder y que tenían su alacena llena y que tenían con qué cubrir sus necesidades mientras la cosecha era vendida. Dice Jeremías 22:13: ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Que el Señor le pague, sí, claro, pero también aquel a quien se le hizo el trabajo. Hay que bendecir y darle gracias al que hace una labor, pero también hay que darle su remuneración. Entonces ya vemos que una forma de tener una riqueza mala vida es aprovechándose del trabajador, no pagándole al trabajador, explotando al trabajador. Pero hay otra forma implícita en este texto, y es obtener ganancias a través de un control político indebido. Lo vemos en el versículo 5, en el capítulo 5, en el versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, él no os hace resistencia. Y ahí tenemos un eco de lo que estaba diciendo el mismo Santiago en el capítulo 2, versículo 6. Y decía: no son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? ¿Qué era lo que se veía? Los ricos en el tiempo de Santiago, y no sé si en este tiempo,
eran controlados por las personas que tenían más dinero y más poder, hasta el punto en que el pobre llegaba. Al pobre le hacían algo que era injusto y el pobre llegaba a reclamar justicia, pero no la recibía, porque desde el mismo tribunal lo devolvían. Y una persona pobre que tiene que trabajar un día para poder llevar el sustento a su casa, no se puede pasar un día, 2 días, todos los días suplicando para que un juez lo escuche. Entonces ese control político mal utilizado hace que estos ricos tengan más dinero, porque no había a través de las leyes manera de exigirle el pago que realmente el asalariado se merecía. Entonces ya vemos estas 2 formas. Luego vemos que esto es lo que el Señor siempre ha pedido que no haya. Miren, cuando Dios estableció a Israel, al pueblo de Israel, cuando lo estableció allá en Canaán, le dio un sistema legal para hacer justicia a todos, no solamente a los del pueblo. Él siempre hablaba al conciudadano tuyo y al extranjero que habite en tu ciudad. Siempre lo tenía en cuenta. El Señor pedía que se levantaran jueces que fueran imparciales, que tuvieran una característica muy especial, y es no amantes del dinero. No decía que fueran jueces pobres, no, es que a veces leemos como no es. Lo que decía era que los jueces no fueran amantes del dinero, porque es que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. El problema es cuando la plata que está aquí en mi mano encuentra rápidamente un camino hacia el corazón, como decía Lutero, que el dinero que tengo en mi mano no encuentre camino hacia el corazón, porque cuando llega al corazón ahí se anida, y ahí es donde empieza todo el pecado y toda la perversión. Miren cómo Dios inspiró al profeta Amós para denunciar a los jueces que aceptaban cohecho y pervertían el derecho. Y lo pervertían era en contra de los pobres, de los marginados. Decía así en Amós 5, versículos 12 y 15. Pues yo sé que muchas son vuestras transgresiones y graves vuestros pecados. Oprimís al justo, aceptáis soborno y rechazáis a los pobres en la puerta. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. ¿No les provoca a ustedes leer eso para nosotros hoy? ¿No les provoca decir, tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con Colombia? Porque esto es lo que nosotros vemos. Aceptando soborno, rechazando a los pobres en la puerta. ¿Cuántas querellas de una persona más marginada simplemente se quedan sin el conocimiento de las autoridades porque saben que no tienen con qué? Porque vale más el abogado que los va a defender que lo mismo que posiblemente les entregue. Así que estos obreros en el tiempo de Santiago y en el tiempo de nosotros, que tenían una causa justa, pero no recibían justicia, se puede comparar con ser dados por muertos. Es algo similar a dado muerto a esta persona. ¿Por qué? Porque no hay un asesinato directo. No es que este rico le diera una cuchillada con una lanza, con una espada, no es que le propiciara él directamente la muerte, pero le cerraba las puertas de tal forma que al no tener lo justo, no tenía
ni para comer, ni para pagar medicinas, ni para pagar nada. Por eso al principio les decía, no teman levantar la mano, que no vamos a pedir ofrenda. Lo que vamos es a mostrar cómo el amor al dinero, cómo esa manera como se consigue el dinero es vista como un pecado delante del Señor. Pero el Señor advierte claramente que los clamores de ellos, esos clamores pidiendo justicia, van a ser escuchados. Por eso es que estos ricos opresores deben oír, llorar y aullar, porque las calamidades se les van a venir encima, porque aquello que constituye su riqueza y su seguridad va a convertirse en su propio verdugo, porque esas riquezas son las que van a dar testimonio de cuánta es su avaricia. La comida podrida es la que va a decir cuánta dejó perder. La ropa comida por polilla significa que dejó de dársela a alguien que la necesitaba, que la podía usar. Lo mismo todo lo que son los metales preciosos que tienen. Esto es lo que encierra esta enseñanza. Y vamos ahora al tema del dinero mal invertido. Versículo 5. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Préstenle atención a esto. Y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Entonces, miren, ¿en qué se han invertido esas riquezas acumuladas? ¿En qué la invirtieron estos ricos opresores? No la invirtieron en satisfacer sus necesidades, en darle mantenimiento a sus campos, a su casa, en comer bien. Es que nada de eso es malo. Nada, esto no es una invitación a vístete de harapos, vive debajo de un puente, no ahorres, no pienses en el mañana. No es una invitación a eso. Es una invitación a que no solo tengamos riquezas que tengan una procedencia honesta, sino que le demos un uso justo, racional. Y para hacerlo tenemos que estar pegaditos del Señor. Porque si no, si lo hacemos de acuerdo a lo que son nuestros gustos, nuestras preferencias o nuestros miedos, ¿miedo a qué? ¿Y si de pronto en 10 años no tengo? ¿Y si de pronto en 5 años no tengo? Entonces, cuando todo esto es lo que influye en el manejo de lo que tenemos, corremos un grave riesgo de dilapidar el dinero o todo lo que tengamos, de dañarlo, de dejarlo perder, que no sea útil ni para uno ni para otro. Un dato bien curioso. Curioso no, esto todo el Señor lo sabe y por eso lo dice y lo advierte. Más o menos en el año 60 de la era cristiana, Santiago escribió esta epístola. Y en el año 70 de la era cristiana, Jerusalén fue destruida. ¿Dónde quedó la riqueza de los ricos opresores? ¿Dónde quedó? Perdió todo el mundo. Y todo el mundo aguantó hambre. Es que cuando un pueblo sufre, yo no sé por qué algunas personas piensan que cuando un pueblo sufre, no sufre sino un segmento de la población, sufrimos todos, ricos y pobres. Jerusalén fue destruida, absolutamente. No quedó para nadie, quedó nada. ¿Dónde quedaron las riquezas de los ricos opresores? Y yo no estoy diciendo que nosotros en 10 años vamos a estar destruidos, no. De eso no se trata. Se trata de pensar hoy, de dónde viene nuestro dinero y en qué lo estamos invirtiendo.
Por eso el Señor insistía tanto, hagan tesoros en el cielo. ¿Dónde qué? Ni la polilla ni el orín corroen, dañan, destruyen. Es decir, administra correctamente todo lo que Dios te ha dado. Correctamente. No está diciendo entregue todo y quédese sin nada y empiece a pedir por otro lado. No, administre correctamente, de la mano de Dios, dando provisión a su familia, pero no en forma exclusiva, pensando que hay una familia extendida, así no la conozcas, que el Señor coloca al lado de nosotros. En eso es en lo que tenemos que pensar. Entonces, hay una diferencia muy grande entre disfrutar lo que Dios nos da, entre disfrutar las bendiciones que Dios nos da y ser dilapidadores de esas bendiciones que Dios nos da. Eso es pecado. Dilapidarlo es pecado. Lo que tenemos que hacer es que así nuestro dinero haya sido ganado con el sudor de nuestra frente, así el dinero haya sido honrado, trabajado, luchado, estudiado, debemos emplearlo en aquello que el Señor nos muestre que debemos hacer. Eso significa ser buen mayordomo de las bendiciones de Dios. Porque si no, eso que consideramos una bendición puede ni provenir de Dios ni ser ninguna bendición, sino ser una maldición, como lo fueron las riquezas mal habidas y mal invertidas para estos ricos opresores. Así, mis amados, que la forma como obtienes tu riqueza y la forma como inviertes tu riqueza da un testimonio de la fe que profesas. Y ¿saben algo? Uno puede simplemente hacer como un inventario en su propia casa. A veces compramos más de la cuenta algunas cosas. Y qué tristeza cuando sabemos que hay tanta gente con necesidad y nosotros botando las cosas enteritas en la basura. ¿Y qué pasa con la ropa que llevamos mucho tiempo sin usarla? Y de pronto cuando la abrimos, lo digo como una confesión pública, la abrimos la camiseta y está llena de hoyitos. Ahí está. ¿Cuándo le llegó la polilla que no me di cuenta? Si cada 8 días levanto y sacudo, pero no cada 8 días miro la ropa y digo, hace un año que no la uso, está en buen estado y de esa manera es que la tengo que dar. Miren, el estado de nuestras riquezas, el estado de aquellas cosas en las que nosotros invertimos las bendiciones que Dios nos da, muestran la condición interior que nosotros tenemos. Esas cosas que acumulamos se vuelven una prueba fehaciente de dónde está nuestro verdadero tesoro. Y allí donde está ese tesoro, ¿qué es lo que sigue a ese tesoro? El corazón. Así que no lo podemos ocultar. Eso se hace evidente. De pronto no ante el resto de las personas, pero sí ante nosotros. Así que esta es una invitación a que nos miremos en lo que recibimos y en la manera como nosotros lo gastamos. Miren. Decimos acerca del dinero que
que es algo material, que es simplemente un papel con un valor simbólico. Y decimos que el dinero, por ser inerte y un papel con un valor simbólico, no tiene sentimientos. Pero eso es completamente falso. Porque el dinero tiene la capacidad de mover las fibras más sensibles del ser humano, tanto para obtenerlo como para retenerlo, hasta el punto en que las barreras morales se pueden correr para poderlo obtener. La cuestión es, ¿cuánto dinero necesitas o quieres tener o te ofrecen para que muevas esas barreras morales? Pero claro que mueve todas esas barreras. Miren, si en este momento tomáramos nuestro dinero, un billete, y ese billete hablara, ¿qué diría de nosotros? Y si empezara a contar cómo fue obtenido, ¿qué diría? Y las cosas que tenemos, si empezaran a hablar, ¿qué dirían acerca del uso de esas riquezas que el Señor nos dio? Si ven que este mensaje es para todos nosotros, porque todos y cada uno de nosotros tenemos alguito que otra persona necesita. Hay personas clamando en este momento, están clamándole al Señor por justicia, por alimento, por una oportunidad de trabajo, por tantas cosas de las cuales carecen y que de pronto nosotros podemos tener en abundancia, inútiles, perdidas, ni nos sirven a nosotros ni les sirven a otros. Eso se llama avaricia. Así, mis amados, que vamos a pedirle al Señor que nos permita hacer ese inventario en nosotros, en nuestra vida y en la vida de otros, para que le demos gracias al Señor por las bendiciones que nos da, porque el Señor nos provee, porque el Señor nos sustenta, porque el Señor nos alienta, porque Él nos consuela, pero el Señor nos habla. Y aunque a veces hay palabras que no quisiéramos escuchar, porque a veces sentimos que son verdaderos insultos, lo único que el Señor busca con eso es movernos, despertarnos, generarnos tanta incomodidad que busquemos qué hacer, pero qué hacer bien. Y para poder enmendar lo que estamos haciendo, tenemos que escuchar al Señor, pegarnos de Él, clamarle por dirección. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar un buen uso al dinero que tenemos, a los recursos, a las fuentes de ingresos, Señor. Bendícelas, multiplica, utiliza, Señor, todos los ingresos, Señor, que tenemos para bendecir a todos tus hijos, Señor. Permite que no seamos ciegos ni sordos ante las necesidades de otros. Permite, Señor, que seamos responsables, verdaderamente responsables con esas bendiciones que nos das. Señor, y que aquellas cosas que hemos conseguido a veces con esfuerzo, con tanto anhelo, Señor, no se conviertan un día en esos verdugos que muestren cómo está la condición interna de nuestro corazón, cómo está nuestra avaricia. Padre, gracias infinitas te damos.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.